Debido a la actual situación que se vive en Venezuela en materia política, económica y social, la salud mental de los ciudadanos se ha visto afectada. Aunado a esto, se suma la escasez de medicamentos para tratar este tipo de patologías. De acuerdo con los especialistas, las personas que asisten a consulta revelan que se sienten angustiados por la falta de alimentos y su imposibilidad de adquirirlos. De igual manera, reflejan temor a ser víctimas de la delincuencia. Estos factores hacen que los venezolanos desarrollen altos niveles de ansiedad y angustia, lo que afecta considerablemente su rendimiento académico, laboral, sus emociones e incluso pueden desarrollar cuadros como el trastorno de estrés postraumático y el trastorno por estrés agudo. Lo más recomendable es acudir a un especialista cuando se noten cambios importantes en nuestra manera de ser, sentir y pensar, es decir, en nuestra personalidad. Hoy en Reporte Estelar nos acompañará la psiquiatra América Álvarez para conocer cómo se encuentra la atención psiquiátrica en nuestro país. Para sus preguntas y comentarios, participe con la etiqueta numeral Reporte Salud a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram @reporte_GB. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Reporte Estelar. Bueno, y nuevamente estamos tratando el tema de salud acá en Reporte Estelar. En esta oportunidad, la situación que estamos viviendo los venezolanos desde hace aproximadamente 2 años que se ha venido agravando el tema de la falta de alimentación, la falta de medicamentos, todo esto aunado o unido con el tema de la situación económica, los altos niveles de inflación, así como los altos niveles de inseguridad y, por supuesto, la situación política que cada vez va más en aumento. Y bueno, recientemente tenemos ya 90 días de protestas de situación. ¿Cómo está afectando al venezolano? Si es que lo está afectando. Ese es el tema la noche de hoy, es por eso que desde ya los invitamos a participar activamente a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram, @reporte_GB. La etiqueta que estamos utilizando la noche de hoy, numeral Reporte Salud. Por favor, envíe sus comentarios, sus pues, inquietudes, su opinión en relación a todo esto que les estamos diciendo, desde ya con la etiqueta Reporte Salud. También recuerda que tiene nuestras cuentas personales, @Canelón del Valle en Twitter y del Valle Canelón en Instagram. Y bueno, tengo hoy de invitada acá en los estudios, a ella es un médico internista, psiquiatra, se llama América Álvarez, fue adjunta hasta el mes de abril del Servicio de Psiquiatría del Hospital Vargas, también es profesora de farmacología de la Escuela Vargas de la Universidad Central de Venezuela y pasa consulta en una clínica privada, en Clínica El Ávila, como psiquiatra. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, vamos a empezar por la parte de la salud pública, porque bueno, hasta el mes de abril, cuando empezaron el tema de las protestas en Venezuela, estas últimas protestas, me refiero, porque en el país venimos con un nivel de conflictividad creciendo cada vez más, que bueno, ha generado en esto. Pero me gustaría saber que usted, que fue adjunta del Servicio de Psiquiatría en el Hospital Vargas, uno de los hospitales referentes a nivel nacional para diferentes patologías, y bueno, uno de los principales hospitales además, o sea, ¿cómo se estaba viendo el tema de las consultas para psiquiatría, si es que venía en aumento, o por el contrario, no estaba ocurriendo como puede uno pensar, pues que había un incremento por todo lo que está ocurriendo? Ok, bueno, primero que nada, gracias por tocar este tema, precisamente porque es algo bien importante para que lo sepa la colectividad. Definitivamente las consultas en psiquiatría han aumentado y además los pacientes que ya venían controlados están siendo de alguna manera afectados por la falta de medicación, la falta de alimentos y por la crisis social y política que está ocurriendo en el país. Es decir, tenemos por lo menos 3 años con aumento constante en las consultas y motivos de consulta que quizá antes no eran tan comunes. Por ejemplo, trastorno de estrés postraumático, los pacientes que han tenido un secuestro, que han tenido el fallecimiento de un ser querido, que han sido atracados, asaltados, todas esas personas acuden a consulta y realmente de alguna manera no nos damos abasto porque tenemos pocos recursos humanos, digamos así. Y además, ¿Cuántos médicos eran médicos psiquiatras allí en el Servicio de bueno, Psiquiatría del Hospital Vargas? particularmente para el momento en que yo me fui, éramos 2 adjuntas nada más y teníamos 5 residentes, 4 residentes. Es decir, éramos 6 médicos en total para cubrir todo ¿Un el universo de servicio. cuántos pacientes? Podrían ser unos 300 pacientes mensuales. Muy poca persona, muy poco personal para atender esto realmente. Que es muy difícil además llevar, como decir, el seguimiento del paciente como debería ser requerido, ¿no? Sí, Supongo en estos tenemos casos. en la parte de salud pública hay
un montón de problemas. Una de las cosas es que tenemos tantos pacientes y tan poco recurso humano que el paciente debe ser citado más o menos cada 3, 4, 5, 6 meses. Uno observa que a partir de septiembre, por ejemplo, ya no quedan citas por todo el año. Eso siempre sucedía. Entonces, si tenías un paciente que lo ves en julio y querías que viniera nuevamente 2 meses después, ya no tenía cita. Entonces, ese tipo de pacientes tenían que ser vistos o bien por la emergencia o tenían que migrar a servicios de salud privada, cosa que muchas veces no puede lograrse precisamente por la parte económica. Ahora, estos pacientes, ¿cuánto es lo normal que lo vea un médico? O sea, hacerle seguimiento, por ejemplo, para tratarle, por ejemplo, el caso de un secuestro, que fue víctima de un secuestro, que es una situación traumática pues bastante difícil para cualquier persona que la viva. Pues, ¿cada cuánto deben ser las consultas? Bueno, inicialmente podemos hacerla semanal y posteriormente la pasamos a cada 15 días y las podemos ir cambiando a 1 mes, 2 meses, dependiendo de cada persona. Realmente esto es difícil de establecer porque en psiquiatría los tratamientos y el seguimiento son un poco largos y suele depender de cómo lo reciba el paciente, de cómo se muestre después del tratamiento. Depende de cada caso. Sin embargo, suelen ser seguimientos largos. Ahora, en las consultas que se dan en los hospitales, pues doctora, me gustaría saber cuánto tiempo se le dedica. Ustedes eran 6 médicos para 300 pacientes mensuales. ¿Cuánto le dedican diariamente? Sí, bueno, según la Organización Mundial de la Salud deberíamos dedicarle por lo menos 45 minutos a cada paciente. Sin embargo, realmente no se puede. En el sistema público no se logra porque no tenemos tiempo suficiente para ver a los pacientes. Y por lo general son muchos pacientes para una sola mañana, por ejemplo. De esos pacientes, doctora, mensuales que veían, me estaba hablando por supuesto de unos 300, ¿tiene de más o menos cuántos lograron salir, por ejemplo, de esa situación traumática que vivían? Eso es un problema actualmente en el país, aparte de la estadística en salud general, que sabemos que no fue revelada sino hasta hace muy poco y teníamos bastante tiempo con un vacío de información. Particularmente en el área de psiquiatría no hay un sistema que lleve la contabilidad, la estadística de esa parte. Se han hecho intentos, de hecho ha habido iniciativas, por ejemplo, de expresidentes de la Sociedad de Psiquiatría para realizar encuestas y realizar estadísticas actualizadas. Sin embargo, no se tiene un número. Falta investigación en esa área. Falta el seguimiento. Ahora, pues usted me señalaba al comienzo de la entrevista que venía incrementándose y pues además también la introducción que yo hacía, bueno, suponía que el tema de la falta de medicinas, la falta de comida, la falta también de la seguridad personal, que cada vez también está comprometida, si ese tipo de patologías estaban generando algún tipo de consulta también. Totalmente, totalmente. La consulta psiquiátrica se rige mucho por lo que esté sucediendo en la sociedad, ¿ok? Tenemos ahorita muchos problemas, lo sabemos todos porque lo vivimos en carne propia, pues hay falta de medicamentos, existen problemas de distribución con los alimentos, existen también problemas en la dotación de los hospitales y además todos estos problemas políticos, económicos, sociales que se combinan. Y definitivamente esto hace que las personas presenten mayor grado de ansiedad y que algunas personas que nunca habían padecido un trastorno psiquiátrico debuten en este momento. Y los que ya vienen padeciendo un trastorno psiquiátrico pueden tener crisis, reagudizaciones de sus síntomas. Bueno, nosotros tenemos que hacer una pausa, doctora. Por supuesto, vamos a compartir algunos de los comentarios, pero bueno, al regreso vamos a continuar con la entrevista. También me gustaría saber si, bueno, recuerda algunas de entre esos 300, cuáles eran el mayor número de personas que requerían tratamiento, por ejemplo, por el tema de la situación económica en Venezuela, la situación que tiene que ver con el tema de la alimentación también, que es un tema preocupante. Y bueno, y algo muy importante, las edades de las personas que están acudiendo a consultas, si son personas mayores, si son personas pues de la adulto joven o por el contrario son más jóvenes. Nos tenemos que ir a la pausa. Recordamos la etiqueta que estamos utilizando la noche de hoy, numeral Reporte Salud. Estamos hablando sobre la situación que están presentando los venezolanos pues a raíz de todo lo que se vive en Venezuela en materia de alimentación, de falta de salud, de también los altos niveles de inseguridad y, por supuesto, la conflictividad social que estamos viviendo los venezolanos. Ya tenemos, por ejemplo... Y seguimos en Reporte de Estelar en Estudios conversando con la doctora médica internista, también psiquiatra,
Ella es América Álvarez, trabajó hasta el mes de abril en la consulta de psiquiatría como médica adjunta del Hospital Vargas, actualmente pasa consulta en la Clínica del Ávila y también es profesora de farmacología de la Escuela Vargas de la Universidad Central de Venezuela. Ahora, doctora, antes de irnos a la pausa conversábamos, bueno, sobre, eran más o menos 300 pacientes por mes para un total de 6 médicos. Las patologías por las cuales, si es que se puede decir así, por las cuales las personas acudían a consulta, por el tema de la situación económica, la situación política, el tema de la alimentación, ¿cuál era quizás pues los casos que ustedes más percibían? Lo que nosotros solemos recibir más son trastornos adaptativos. Lo que llamamos un trastorno adaptativo es que es en reacción a sucesos que acaban de ocurrir o que ocurrieron hace muy poco y todavía no tienen el tiempo suficiente de evolución como para generar un trastorno tipo depresión o tipo ansiedad. ¿Okay? Como decíamos, los casos que consultaban fueron cambiando en la medida en que la dinámica del país fue cambiando. Sin embargo, predominan mucho los temas sociales, la parte de la privación económica, la falta de acceso a los servicios de salud, de acceso a los servicios educativos. Todo eso va a conformar una configuración social que hace que las personas acudan y tienen precisamente esto, trastornos adaptativos por hechos que suceden en su entorno. Entonces, fuimos cambiando de hechos sociales como hogares con una madre soltera, problemas económicos, vamos a decir, habituales, a pasar a situaciones de secuestro, situaciones de atraco, pérdida de un hijo por inseguridad, falta de alimentos, falta de medicamentos. O sea, se fueron conjugando diferentes cosas para darnos lo que es hoy en día la consulta. Ahora, ¿esos pacientes qué presentan, doctora? Por lo general son síntomas ansiosos y no depresivos. Dentro del trastorno adaptativo se pueden ver ambas cosas. La persona se muestra temerosa, tiene constantemente preocupaciones, bien sea relacionadas a lo económico, bien sea relacionadas a situaciones particulares de cada quien, por ejemplo, la educación de sus hijos, el tema de irse del país también es una cosa recurrente. Habíamos hablado también una cosa bien importante, las edades de los pacientes. Los pacientes van, es un rango amplísimo. Nosotros trabajamos básicamente con adultos porque en este momento no teníamos psiquiatra infantil. Entonces trabajamos con pacientes de 18 años en adelante y vemos hasta adultos mayores. Realmente es un rango muy amplio. Pero quería hacer la acotación que recibíamos pacientes de psiquiatría infantil, no los podíamos atender por no tener el recurso humano. O sea que los niños están bastante afectados por todo lo que está ocurriendo. Eso es lo que quisiera resaltar. Los niños no son indiferentes a esta situación. Ellos lo reflejan en sus juegos, lo reflejan en sus dibujos, lo reflejan en su día a día. Tienen conductas regresivas, por ejemplo, vuelven a tener incontinencia urinaria, chuparse el dedo, conductas agresivas en el colegio. Eso cada día se ve más frecuentemente. Es producto de la situación que está ocurriendo y que ellos se ven afectados también, aunque de repente los padres no se lo consulten, ¿no? O no se lo digan. Sí, muchas veces el padre no desea que el niño se entere o trata de llevarle la información lo más adecuadamente posible, pero ese niño va a ir a un contexto donde sus compañeritos puede que no lleven la misma información y no lo manejen de esa manera y él de alguna manera se va a enterar. En esos casos, doctora, me gustaría saber qué es lo recomendable, un poco por si alguien nos está escuchando y dice, oye, yo tengo, también me está afectando lo que está pasando, tengo hijos, ¿de qué manera tratarlo? Bueno, nosotros utilizábamos como centro de referencia el Hospital JM de Los Ríos, que tiene un servicio de psiquiatría infantil que es realmente bien destacado porque es el único servicio que tiene un posgrado. ¿Okay? Ellos son los que forman todos los psiquiatras infantiles del país. Sin embargo, ellos también están sufriendo por disminución en el personal. De hecho, ahorita no tienen médicos residentes, sino solamente médicos adjuntos. Y nosotros enviábamos a los niños para allá porque definitivamente ellos necesitan atención especializada y la mejor atención va a ser la que le dé el especialista en el área. Ahora, hay otro problema con los cuales se están presentando toda esta situación. Obviamente veníamos con un enfrentamiento político hace mucho tiempo en el país, pero que producto de toda la situación del país, la misma situación social de seguridad social, ha generado pues una
constante protesta diaria, son 90 días de protesta. En el caso, por ejemplo, de la consulta que usted pasa privada, ¿tiene también personas que acuden por esta situación que se está viviendo? Definitivamente. Incluso los que no acuden por esto se ven afectados. Pueden ser pacientes que crónicamente vengan presentando una patología, pero se ven de alguna manera afectados porque, primero, no existe medicación, no pueden conseguir la medicación necesaria en el país. Deben mandarla a traer del exterior, que son gastos bien fuertes, considerables. Además, ahora está el problema de las aduanas. Los medicamentos se quedan retenidos en aduana, eso angustia al paciente. Además, tienen el problema de que no pueden asistir porque hay marcha, no pueden asistir a la consulta porque se tranca la calle. Muchos llegan contando episodios, lo que comentaba, secuestro, robo, pérdida de seres queridos. O sea que todo ese contexto social va a hacer que la consulta cambie. Y el que ya venía con alguna patología empeora. Ahora, usted precisamente es profesora en la Universidad Central de Venezuela de la Escuela de Farmacología, porque además... De la Escuela de Medicina. Sí, de Medicina de Vargas, pero en el área de farmacológica. Y precisamente el área de psiquiatría quizás es una de las más afectadas también en estos momentos. Los psicotrópicos no se consiguen. No. O sea, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo hacen ustedes entonces? Tienen una creciente solicitud de tratamiento médico, de consultas de pacientes cada vez que están pues solicitando por una razón o por otra que sean atendidos, pero entonces la medicación, en el caso de que algunos sean medicados, ¿qué pasa con eso? Es realmente complicado para todos los médicos. Los médicos en general tenemos ahorita problemas porque todo lo que queremos indicar es difícil de encontrar, por no decir que no hay en el mercado. Entonces lo que hemos tenido que hacer es ir migrando a los pacientes de un tratamiento a otro, cosa que en psiquiatría es bastante delicada porque el paciente va a reaccionar al medicamento de una forma muy idiosincrática, depende mucho de su organismo. No todo antidepresivo, por ejemplo, le va bien a todo paciente. Entonces, si tú lograste llegar a un tratamiento adecuado para ese paciente y el medicamento desaparece, tienes que volver a empezar a probar con los pocos que quedan a ver si alguno le va bien. Y eso realmente es terrible. Bueno, doctora, estamos muy agradecidos. No sé si rapidito pueda decir algunas recomendaciones para las personas que están escuchando un poco para que no se vean tan afectados. Ok, sí, es importante mantenerse informados de la situación del país. Sin embargo, las personas que tienen trastorno de ansiedad o que tienen tendencia a tener depresión, por ejemplo, se les recomienda restringir un poquito el número de horas dedicadas a este tipo de cosas porque esto puede generar mayor angustia. Y ante cualquier cambio de comportamiento, alimentación, sueño, conducta, pueden pensar y deben hacerlo, acudir al especialista. Bueno, muchísimas gracias a la médico internista, además también psiquiatra América Álvarez por habernos acompañado la noche de hoy en este tema que, bueno, obviamente muy preocupante para todos los venezolanos. Y bueno, esperamos que haya sido un poco de ayuda. Tenemos que compartir con ustedes algunos de los comentarios que nos han hecho llegar. Recordamos la etiqueta numeral Reporte Salud. Nos dice Adriana Quintro: nuestra salud mental se ve más afectada porque no se ve esperanzas de nada empeorar, más bien en todos los aspectos. Mientras que Daniel Goyo asegura que la calidad de vida de los venezolanos ha ido disminuyendo progresivamente gracias al socialismo del siglo XXI. John Edgar Muñoz asegura que ya desde hace unos años la mayoría de los venezolanos andan de mal humor debido a la crisis. Y Romer Martínez nos comenta que pobre de los pacientes neurológicos, encima de que no